Radio Maragatería. Yo me arranco la voz, del poeta Juan Panero Torbado. Yo me arranco la voz de la nieve del pecho y amparo su blancura en este corazón que hoy tanto me lastima. Yo me arranco la voz y amoroso la esparzo por los delgados vientos, con manos que no temen sembrar en el vacío. Con dulcísimo amor abro noble mi pecho y la flor de varón de sangre. Estremecida y por el campo voy derramando el dolor entero de los hombres. Yo me arranco la voz sin desmayar, sereno y humilde y generoso. Entrego yo mi voz, como al nacer del alma entregan los labriegos sus brazos a los trigos. Yo, varón silencioso, canto, porque mi voz me pesa ya en las venas, porque fuerza mi voz el impulso divino, y porque me ahoga el llanto, la angustia y esas penas que en mi penar de hombre me van dando la umbría. Yo me arranco la voz silenciosa del pecho y el corazón ampara tan cándida blancura y mantengo la fe de que llegará el día en que se oiga mi voz y los hombres y el mundo tiemblen y me comprendan. Hola, otra vez estamos aquí en Radio Maragatería en este mes de diciembre, ya se nos acaba el año y vamos a comenzar esta nueva tertulia de este mes. Mes, pues, entrañable pues, por las fiestas que celebramos, especialmente la Navidad. Y vamos a comenzar con las noticias que nos trae Paz. Noticias que ha recopilado referente a lo que está ocurriendo o ha ocurrido en la Maragatería en las últimas semanas. Paz, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, os traigo una noticia que yo no sé si es muy alentadora, pues porque, bueno, ahora os comentaré por qué. Porque hay una multinacional panameña que está como interesada en este primer trimestre del 2023 en adquirir un permiso de investigación para buscar minerales en la Maragatería, entre ellos, por supuesto, oro. Se trata de un proyecto denominado Corona que podría hacer catas durante los próximos 3 años e incluso se podría aumentar ese plazo y hacerlo durante muchos más años. El área en la que piensan hacer las catas es Lucillo, Luyego y Castillo de la Valduerna. Y bueno, si consiguen los permisos y si esto se lleva a cabo y si deciden y si de repente se sabe o pueden demostrar que hay oro en la zona, si en el resultado de las catas se hallara oro o algún otro material que fuera interesante, pues se podría pasar a solicitar una licencia de explotación a la Administración Autonómica. Así que a raíz de esta solicitud, el siguiente paso sería hacer una declaración de impacto medioambiental. Y esto es lo que me preocupa, porque siempre que se hacen declaraciones o solicitudes de declaraciones de impacto medioambiental en la zona, yo los cojo un poco con pinzas. Parece que últimamente nuestra zona está un poco como expuesta a la especulación, ¿no? Y esa es una noticia que a mí verdaderamente me preocupa. Y bueno, no es la primera vez. Yo recuerdo que ya esto sucedió con otras empresas. Recuerdo una canadiense que ya ha mirado la viabilidad de la extracción y no se ha encontrado viabilidad económica. Otra cosa es que los precios hayan subido o bajado y que con menos cantidad extraída pueda ser rentable hacer la mina. claro, Pero en principio en otras ocasiones nunca, ya lo han intentado varias empresas. Sí, Yo creo en recordar que en las anteriores catas se hablaba de oro. En estas ya se habla se extiende como a más minerales, quiero decir, que podría ser provechoso encontrar otros minerales, y ahí también es un poco lo preocupante y lo contaminante que es la explotación de minerales, ¿no? Esperemos que no suba mucho el precio del oro y que no sea rentable poder extraerlo. Y bueno, por alegrar un poco más, la cosa, contaros una anécdota, que es, no es una noticia, sino que es una anécdota, y es que hubo un hombre, maragato, que se llamaba Emilio González,
y que emigró a Cuba en el año 1890 y vivió allí hasta el año 1940, que fue cuando murió. Y este hombre fue uno de los grandes hosteleros a nivel nacional en Cuba. Recibió varios premios y era tal el prestigio que tenía que la noticia de su fallecimiento provocó lo que ninguna ley o revuelta había provocado hasta entonces en Cuba, y es que se cerraran todos los bares habaneros en su honor, por el trabajo que había realizado este hombre, que además fue el gran divulgador del daiquiri. Bueno, me pareció muy interesante. Creo que los maragatos, cuando emigraron, hicieron grandes cosas y que realmente no tenemos conocimiento de las cosas que realizaron ahí. Y bueno, no sabemos, este señor tiene familia todavía, hay descendientes por la zona. Sería muy interesante saberlo. No sabemos de qué pueblo es. No sabemos. No tengo ese dato. Pues muy bien. ¿Y alguna noticia? Bueno, a nivel cultural, pues tenemos el día 19 en el Teatro Gullón hay un concierto de Navidad del Conservatorio de Astorga, donde participan todos los alumnos, los de coro, los de viento, los de cuerda. Es muy interesante, lo hacen cada año y merece la pena ir a verlo. También en la taberna El Trechuro, que es la taberna cultural de la Maragatería, el día 17 hay un filandón que hacen a través de un libro, el libro de El nombre del viento de Patrice Rothfuss, y está especialmente dedicado a él porque parece ser que hay bastantes personas que van a la taberna y que han coincidido en hablar de este libro y que tienen un gran afecto hacia este libro. Entonces, lo que han propuesto es que no solo la lectura del libro, sino también que la caracterización, los disfraces y todo lo que cada uno pueda aportar. Y bueno, eso será el día 17 sobre las 8 de la tarde. Y luego el día 25, pues en el Centro Cultural de Santa Colomba tenemos el espectáculo Vive la Magia, que lo trae Turismo Maragatería, que viene un mago de Vive la Magia, que sabéis que hay este espectáculo por toda la provincia de León. Y bueno, todo el que quiera, la entrada es libre, el acceso es libre y ahí os esperamos. Y también, como última noticia, decir que en Astorga se están reutilizando las cabinas telefónicas, ya que ahora ya no se da uso al teléfono público, y se han reutilizado como bibliotecas de libros libres, donde podemos ir a dejar libros o podemos recoger libros para leer, lo cual me parece muy interesante porque está a pie de calle, sin puertas, y hay acceso a la literatura para todo el mundo. Y hasta aquí, pues, las noticias de hoy. Bueno, Paz, pues voy a volver a darte paso a ti porque creo que hiciste una entrevista muy interesante a un vecino de Tabladillo. ¿Es así, Paz? Sí, así es. Estuve con Gabriel, que es un señor que se fue con 12 años de Tabladillo, se fue a Madrid y bueno, construyó su empresa allí. Me estuvo contando la historia de su vida, cómo creó su empresa y aparte cómo han patrocinado ahora a un torero que estaba haciendo el Camino de Santiago para conseguir fondos para apoyo a enfermos con ELA. Y hemos hablado de todas esas cosas, de su experiencia, de su salida de la maragatería, de cómo conoció a este señor, absolutamente de todo. Y bueno, es un maragato más de los que se fueron sin nada y han hecho grandes cosas, como decíamos antes. Pues vamos a dar paso a un fragmento de la entrevista y luego el martes 20 la emitiremos de forma completa. Hoy estamos en Tabladillo con Gabriel Liñán Criado, que nos va a contar sobre su vida. Es un maragato
que emigró a la ciudad, ¿no? Para buscarse la vida, como hicieron muchos maragatos, y que ahora jubilado retorna al pueblo, a su pueblo de Tabladillo, y nos va a contar un poco cómo ha sido su vida, cómo fue irse y cómo ha sido volver. Buenos días. Buenos días. Bueno, una vida como la de casi todos los maragatos de aquellos años. Fue una vida dura porque las circunstancias que había aquí en aquellos momentos eran muy, muy precarias. Bueno, yo me fui del pueblo con 12 años, me fui a Madrid a una pescadería con unos pescaderos y estuve unos años de pescadero. No me iba muy bien porque yo pues el trabajo no acababa de encajar con mi idea y entonces pues pasé a ser salchichero. ¿Se pasaba frío de pescadero? Más que frío, aparte de frío, no era el frío, era el movimiento. Entonces el mercado de pescados era no tenía condiciones. Los pescados, las cajas de pescado, había que sacarlas casi a pulso porque los sacaban con unos carritos y muchas veces no llegaban y tú te lo tenías que sacar con las manos. Y entonces pues era muy duro. Y bueno, yo padecía mucho de los riñones por el peso ese, que claro, yo era un crío y que unas cajas de 50 o 60 kilos o de 40 kilos... ¿Por qué te fuiste en qué año? Yo me fui en el 47, en el 59. En el 59. En el 59. Y entonces, bueno, pues ya te digo, eran muy duros. Conseguí pasar a salchichero, pero de buena primera mi tío tenía un socio de pescadero y se quedaba solo y me pidió que volviera con él. Y volví otros años con él, hasta que estuve en la mili. Yo hice la mili en el Ferral, aquí en León, en la Policía Militar, y cuando terminé volví a Madrid ya con intención de no volver al PECA. Y entonces me puse de frutero. Has probado todas las ramas de la alimentación. Una frutería y bueno, estuve trabajando unos años de frutero, no mucho, y a partir de ahí me compré una bollería, lechería, y también trabajaba en ella, aunque trabajaba más una hermana mía. Y yo, en una visita que me hicieron allí a la lechería, pues vino un directivo de Galletas Artiach, y entonces, bueno, yo le pregunté por trabajo y tal, y me contrataron. Y estuve muchos años en Galletas Artiach como comercial, y en los últimos años pues era el responsable para grandes superficies como Macro, Continente y todos estos que había, el campo y todos estos. Pero ya llegaba unos años que yo veía que en ese tiempo la gente que se hacía mayor en las empresas multinacionales como era Artiach o como son casi todas las multinacionales, la gente llega a unos años que ya no eres bien visto o no estás bien visto o no... requieren de trabajadores más jóvenes. Con otras más preparados, muy preparados, y entonces, bueno, pues entonces me fui a vender libros por los pueblos y por varios sitios de España. Y ya cuando vine de ahí, pues me entré en una empresa que se dedicaba al tema de moquetas y suelos de todo esto. O sea, de los libros pasas al enmoquetado de suelo. Al suelo, enmoquetado de suelo y todas así. Y papeles pintados. Y ahí, bueno, pues estuve como un año así. Entonces, bueno, vi la oportunidad de coger unos productos y comerciarlos yo, empezar a comerciar. Y cogí un localcito y en Carabanchel, vamos, ahí en el barrio Lucero, y ahí empezamos. Y bueno, pues con un poco de papeles pintados, moquetas, pintura, hacíamos herramientas de pintura, todo lo que se dedicaba a la pintura. A partir de ahí, pues fuimos creciendo y vino el año 92, 94 con la crisis, lo pasamos muy mal. Tuvimos que cambiar de naves y bueno, y pasamos una racha muy mala y luego ya empezamos otra vez a coger el ritmo
Y a Dios gracias, hoy tenemos una empresa líder en el sector de la decoración a nivel casi nacional, aunque lo que nosotros trabajamos es la zona centro, Madrid y provincias limítrofes, aunque vendemos a otros sitios de España, pero vamos, lo fuerte nuestro es la zona centro. Y bueno, pues después de muchos años luchando, hemos conseguido tener una empresa con una nave de 5.300 metros y con unas instalaciones muy preparadas para la decoración, con una exposición muy importante de papeles pintados, otra exposición muy importante de suelos para tarimas, tanto madera como laminados. Y luego tenemos otra sala que dedicamos a la formación de la gente que quiere trabajar o que quiere saber cómo funcionan los productos. Tenemos una sala también para formar a la gente que quiera hacerlo. Bueno, tenéis una gran empresa, pero hay que decir que empezaste desde muy abajo, que parece que ahora, ¿no? En tiempos modernos parece que como que todo el mundo quiere empezar desde arriba, ¿no? Pero los Maragatos hemos empezado todos desde la nada, o sea, desde no tener nada. ¿Te fuiste de aquí siendo un niño? Sí. La decisión, me imagino que corrió de tus padres, ¿no? Bueno, fue un tío que tenía en Madrid, que era mi padrino, y pues cuando llegabas aquí a esa edad ya no había aquí. A partir de los 12, 13 años todos emigrábamos a través de un familiar o a través de un conocido. Se emigraba todo el mundo. Aquí en el pueblo no quedaba nadie para arriba de 13, 14 años, no quedábamos prácticamente nadie. Yo creo que en toda la zona de la maragatería. Claro, bueno, las familias no tenían noción de hacer estudios superiores y te mandaban a trabajar desde niño, ¿no? Sí, los estudios que yo tenía fue con 7 años ir con las ovejas todos los días. Bueno, como todos los Maragatos, claro. como fue mi madre, como fueron realmente todos. ¿Eres nieto o hijo de arrieros o...? No, los arrieros están mucho antes que nosotros. Mis abuelos ya. O sea, tu familia no era comerciante, sino que eran pastores. Mi abuelo sí que era de los que iba a Madrid, trabajaba de pescadero. Y mi abuela trabajaba aquí las tierras, o sea, ella trabajaba aquí, criaba los hijos, y mi abuelo iba a Madrid, trabajaba de pescadero y venía aquí en vacaciones cuando podía, pero a la hora de hacer las labores fuertes. Pero la que llevaba a los hijos era mi abuela, era la que peleaba con todo, y él pues mandaba dinero de allí, pero él... Y luego ya cuando los niños ya empezaron a ser mayores, ya se vino aquí y se instaló ya. Se hizo la casa esta, que estas eran las cuadras, lo que estamos viendo, donde estoy viendo yo, eran las cuadras, y la casa de mi abuelo es la continuación, que es de mi primo. De ahí que se diga que las mujeres maragatas como que tenían un gran matriarcado, porque al final eran las responsables absolutamente de toda la hacienda. Sí, porque los hombres venían cuando podían. Sí. El que no trabajaba en la mina trabajaba fuera o en obras por ahí, pero el matriarcado era total de las mujeres. Sí, efectivamente. Te vas siendo un niño, ¿qué es lo que más añoras de la tierra cuando te vas? ¿Qué es lo que más te cuesta adaptarte de la ciudad? Es la tranquilidad, la convivencia con la gente. Aquí en este pueblo, a Dios gracias, tenemos buena convivencia con la gente. Entonces, vienes aquí, el salir a la calle y hablar con un vecino, con un amigo, con un familiar. Aquí en el pueblo, como es tan pequeño, pues somos todos una familia prácticamente. Tenemos una buena relación. Y eso es lo que yo creo que tira de que vuelvas aquí, porque yo tengo a mi mujer que es madrileña y le encanta estar aquí. De hecho, estamos aquí desde marzo hasta diciembre, incluso, ¿sabes? ¿Os vais cuando ya el frío es insoportable o cómo? Pero no nos vamos por el frío, nos vamos por los nietos y por la familia, por estar también con ellos. Pero si no, yo creo que no nos iríamos de aquí. Por el frío, ¿no? Porque la casa está acondicionada y aquí no hace frío. ¿Y cuando llegas a Madrid de niño, cuáles son tus primeras impresiones? Pues son muy duras, porque vas sin conocimientos, sin cultura, sin
casi sin saber de cuentas prácticamente, porque yo había estado con las ovejas anteriormente, o sea que totalmente vas perdido y vas, bueno, pues a lo que te dicen, te cuesta mucho, es muy difícil sobre todo el primer año es muy duro. Porque vives, bueno, pues en una casa que no conoces, gente que no conoces a nadie, y para ti todo es nuevo y es duro. No tienes la casa de los vecinos de puertas abiertas que entrabas sin llamar. Exacto. Que aquí era muy típico, ¿no? Sí, lo hacíamos todos. Íbamos a casa del vecino y te plantabas en la cocina. En la cocina sin llamar siquiera. Y sin llamar siquiera. Sí. Pues sí. Eso bueno, pues... Eres completamente anónimo, nadie te conoce, no sabes a quién recurrir. Exacto, sí. Tiene que ser... Yo tengo una anécdota que fui a una comunión a Cuatro Caminos, el que conozca Madrid, fui a Cuatro Caminos y fui a una comunión, iba con unos tíos y yo había quedado en Vallecas con un primo y bueno, les digo adiós a mis tíos, me voy y cuando voy al metro no tengo ni un duro. No me acuerdo, me he dado cuenta que no llevaba dinero. Y andando desde Estrecho a Vallecas, pero como no conocía bien Madrid, me fui a la Avenida América, que era lo que yo conocía. O sea que el recorrido fue terrible por no pedir una peseta que valía el metro entonces. O sea que... Sí, o no saltar la barrera como hacían muchos, ¿no? Sí, muchos se cogían y saltaban la barrera. Sí, bueno, pero en aquellos tiempos no se saltaba la barrera. En aquellos tiempos no, eso fue ya más en los 80, 90, ¿no? Sí, pero en aquellos tiempos no, normalmente no se saltaba la barrera. Está bien caliente. Pues bueno, y luego, bueno, tiras unos años en Madrid, trabajas absolutamente de todo y siempre tuviste claro que volvías. Sí, te jubilabas y que volvías aquí. Hombre, tenía claro lo que, bueno, una vez que pude hacer la casa, porque antes, claro, no tenía la casa de mis padres, pero la casa de mis padres les tocó a mis hermanos y entonces yo no tenía casa. Y claro, hasta que yo pude hacer la casa, venía donde mis hermanos, porque a mí me gustaba mucho el pueblo y veníamos donde mis hermanos. Pero claro, yo necesitaba una casa con comodidades y con... Sí, tener la propia intimidad también. Claro, no depender de nadie, sino estar a gusto en casa. Y ya cuando construí la casa, a partir de ahí, pues ya venimos. Ya venís continuamente. ¿Cuántos hermanos sois? Ahora mismo somos 3, éramos 4, pero una murió con 36 años de un cáncer con 2 niños pequeños. Muy duro. En la familia había como un poco, cuando tú eras pequeño en la familia había un poco como tú vas con las ovejas, el otro, ¿os tenían como funciones asignadas o...? Sí, claro, mi vecino era el pastor todos los días. Ese era tu trabajo y el de tus hermanos, por ejemplo, pues... Bueno, mis hermanos eran más pequeños, yo soy el mayor y mis hermanos eran más pequeños. Los hermanos, por lo que como se decía aquí, los labores de la casa y los labores de eso. Porque tú venías del campo y tenías que ir a los pajares a recoger la hierba o la paja para echarle de comer a los animales, o a por agua a la fuente o a la reguera para darle de beber a los animales por la noche. Pero el trabajo era constante, no... Bueno, aún en los 80, 90, que parece que están ahí, que son plena modernidad, nosotros que también teníamos ovejas, teníamos el mismo funcionamiento, ¿no? Primero era el trabajo de la familia y luego ya te ponías a estudiar los deberes o lo que fuera. Tenía suerte. Pero primero era el trabajo. Sí, era el trabajo de la familia, ya te digo, desde que llegabas, pues claro, no era solo venir y guardar las ovejas, no, luego había que ponerlas de comer para que duerman por la noche, ponerles agua y todas esas cosas que se hacían. Y algunas cosas que te mandaban a hacer de la casa. Había como más posibilidades entre la diferencia de edades de los hermanos, es decir, el mayor se llevaba más parte del trabajo, pero había uno que a lo mejor salía beneficiado del esfuerzo familiar, el más pequeño o algo. No, yo creo que no, aquí era que pudiera estudiar que no. No, en mi caso no, porque bueno, el más pequeño ya sí, porque ya estaba en otra época, ya mis padres se fue a vivir a Astorga y ya mis 2 hermanos más pequeños ya pudieron ir a estudiar.
porque mi padre tenía un trabajo estable, estable, él se dedicaba a vender cacharros, o sea que con una furgonetita que se compró y vendía cacharros por los pueblos. Y ya tenía un poco más de... ya quitaron las ovejas y entonces ya era más fácil de poder estudiar, porque bueno, ya tenían los labores que se dice de la casa, pero el resto del día no tenían para poder ir a la escuela. Sí, a eso me refiero, a que realmente existe un avance luego sociológico y un avance que hace que algunos de los hermanos por edad puedan permitirse cosas que a lo mejor los mayores no se han podido permitir. Hasta que quiso. Mi hermano el pequeño estudió hasta que él quiso dejarlo de estudiar, si no hubiera seguido estudiando, vamos. Y de hecho estudió informática y bueno, que pudo estudiar. Socialmente, ¿tú qué valoras de lo que tenías entonces y qué crees que es mejor y qué cosas crees que es peor de...? Hombre, yo creo que la libertad que tenías antes, relativa de la libertad de que salías a la calle, que ibas a cualquier sitio, no había ningún problema, estaba todo como muy controlado y ahora te sientes como más inseguro de decir, bueno, pues no estás seguro en ningún sitio, ni en tu casa, como digo. Esas cosas son las que valoras, es decir, bueno, aquello yo tengo muy buenos recuerdos de niño a pesar de todo el frío y de toda, pero yo añoro la niñez aquí en el pueblo. Bueno, continuamos con el programa y Óscar nos va a traer o introducir en el mundo de las setas. ¿Es así, Óscar? Sí, ese sí. Además, creo que has tenido una persona con un amplio conocimiento del mundo natural maragato, ¿no? Sí. La verdad es que ha sido una suerte podernos juntar un ratito con Javier Merino, un vecino de la Maragatería que mucha gente conoce, y la verdad es que ha sido toda una experiencia poder hablar de setas, consejos para la gente que se quiere iniciar, conocer las variedades de setas que tenemos por la Maragatería. Nos ha dado también algunas pistas de cómo poder descubrir las buenas, las malas, las venenosas, las que tienen valor gastronómico, las que no. Y sobre todo nos va a enseñar a todos cuán de rica es la Maragatería en este aspecto de las setas. Porque como él dice, tenemos pues sobre el 90% de las variedades que rondan las 3.000, sobre el 90% las podemos encontrar en Maragatería. Entonces, y encima me comenta que por el cambio climático, como los climas se están suavizando, algunas, pues como la seta de cardo, que anteriormente no se estilaban, ahora están apareciendo también. Entonces es una entrevista muy interesante, espero que os guste, que nos ayude y que nos anime a pasear, como él dice, con respeto por el monte y a descubrir y a consumir este maravilloso producto. Vale, pues muchas gracias, Óscar. Vamos a dar paso también a un fragmento y el día 27 la emitiremos de forma completa. Hola, buenos días, oyentes de Radio Maragatería. Hoy estamos aquí con Javier Merino, un vecino maragato que le gustan mucho las setas, conoce mucho de setas y nos ha parecido un momento estupendo para hablar un poquito de este alimento que tanta le gusta a la gente, que tanta gente vemos por ahí con la cestita y que hay que conocer qué setas tenemos por nuestros pueblos. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues mira, por aquí estamos, aquí en la comarca, disfrutando aquí de nuestra tierra. Estupendo. Mira, lo primero que quería preguntarte para ponernos en situaciones, ¿qué es una seta? Porque muchas veces andamos con confusiones. ¿Qué es una seta, Javi? Bueno, pues mira, la seta que vemos así, en realidad lo que vemos nosotros es la parte fructífera de un hongo. ¿Ah? Y lo que recolectamos es
esa parte, ¿sabes? Ajá. Que es donde están las semillas, a las que llamamos esporas. Vale. ¿Sabes? Muchas veces la gente nos dice que van a recoger hongos. Los vascos, sobre todo, ¿sabes? Sí. Cuando le un poco a los boletos. Pero yo siempre digo, no, recogemos la parte fructífera. Como cuando en un árbol, en un manzano, no coges el manzano, coges las manzanas, la fruta. Claro, estupendo. Entonces, partimos de Por eso cuando de repente vamos a coger setas y hemos cogido, por ejemplo, una y está con gusano o ya está muy vieja, ¿es bueno dejarla en ese sitio o da igual? Siempre es bueno dejarlo en ese sitio. De hecho, cuando se van a recolectar setas, pues hay que tener mucho cuidado con no coger todo lo que vemos, Ya. Siendo comestible. Primero, para ir a por setas tenemos que conocer las setas. Si fuéramos expertos, pues podríamos coger setas que no fueran comestibles para luego analizarlas. Ya. ¿Sabes? Las setas que estén viejecillas es mejor dejarlas en el campo. Vale. Y justamente donde están. Otra creencia, hablamos de que es mejor de diseminar las esporas. Sí. Eso también está muy bien, ¿sabes? Pero ya con nuestra cestita ya las vamos diseminando. Vale. Nunca bolsa, las nunca. viejas es mejor dejarlas. Vale. Nunca bolsa de plástico. Cero, nunca, jamás. Primeramente porque esas metes unas setas en una bolsa y se espachurran todas. Ya. Eso ya lo primero. Lo primero. Luego, vamos, estéticamente, tú vas con tu cestita y por lo menos, no sé, es hasta bonito ir al campo con una cesta. Vale. Y luego hay Yo setas, Javi, que se cogen como si de repente la desenroscaras como un tornillo y tiras de ella para arriba, y hay otras que con un cuchillo cortas desde abajo, ¿no? ¿Es verdad o como o todas se cortan? Sí. No, eso hay muchas creencias. Daño a lo que es el micelio no le hacemos de ninguna de las dos maneras. Vale. Por ejemplo, los boletus se retuercen y se arrancan. Vale. ¿Por qué? Primero porque el pie es aprovechable comestiblemente, ¿sabes? Entero. Ajá, sí. Y en otras, sin embargo, como los níscalos, la seta de cardo, bueno, casi todas las setas de láminas, Sí. es mejor cortarlas, Vale. ¿sabes? Pero nunca perjudicamos al micelio, Vale. de ninguna de las maneras. Vale. También he visto yo coger setas, la senderuela con tijera, porque es como era muy fibroso y a veces cuesta mucho cortarlo. ¿Eso es verdad? Exactamente, porque el pie es fibroso. De hecho, para reconocer esa seta hay muchas parecidas. Ya. Entonces lo suyo es retorcer el rabillo y se retuerce. Tiene que dar mínimo una vuelta entera. Entonces hay trucos, hay una serie ya de máquinas para recoger esa seta, ¿sabes? Ah, vale. Es así, tipo cosechadora, la metes, levantas un poquito y con unas tijeras vas cortando. Ah, vale. Porque bueno, los que se dedican industrialmente ya lo hacen así, es bueno, la locura, ¿sabes? Sí, me imagino que la seta a nivel industrial necesita mucha maquinaria y proceso para poder ser efectivo y productivo, porque claro. Sí. De todas maneras, es importante, como tú sabes, que hay que reconocer entre los tipos de seta, ya fuera comestible, venenosa. Bueno, cuéntanos tú. Bueno, hombre, por supuesto, claro. Normalmente cuando somos unos profanos no podemos ir a recoger setas y pensar, es que qué bonitas son o qué bien huelen. Casi siempre todas las setas que huelen bien suelen ser mortales. Ajá. Podemos hablar de la manita faloide, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? Se han dado casos en toda la historia, sobre todo en Roma, con los emperadores, que eran unos adictos a las setas. Sí. Ya ves, por ejemplo, podríamos hablar de un tal Claudio, que era un loco que le encantaban las setas. Y entonces, como olían también, la seta, la cesárea, le encantaba. ¿Qué hicieron? Como había que ir eliminando a todos los emperadores, y en este caso a Claudio, que es
uno de los más antiguos, para allá por el año mucho antes, casi cuando Cristo, su mujer Agripina diseñó una cosa, dijo, pero como a este le gusta mucho la seta esta y yo lo quiero matar, lo voy a matar con la manita faloides. La manita faloides es de color blanco. Sí. Y la saccharina es de color anaranjado. Entonces cogió con colorante, podía ser cualquier tipo de colorante, tipo azafrán, y le consiguió el color ese naranjita. ¿Qué pasa? Que esos emperadores eran muy listos y tenían probadores, como habrás oído ya alguna vez, ¿no? Sí. Porque confiaban muchísimo de eso. Pero claro, como la manita faloides es una seta que empieza a hacer efecto a las 8 o 10 horas, ¿qué pasa? Que el probador se comió las setitas y luego el emperador dijo, pues yo para adentro, y se las comió. Y efectivamente, ese es un caso de los primeros que están tratados de envenenamiento con setas, que se sepa, claro. Y luego ha habido, pues seguidamente, muchísimos. Joder, la verdad es que... Y entonces podríamos estar hablando de la toxicidad de las setas, pues un buen rato, como tú bien sabes. De todas maneras, es que hay una cosa, Javi, importante, y es que las hay venenosas, pero las hay que realmente saben mal y simplemente nos sientan mal, ¿no? O sea, no nos van a envenenar. Exactamente. Yo, por ejemplo, pues te puedo contar un caso con mi hermana Marisol, con un champiñón. Sí. Con un champiñón, tú fíjate, que es los vermos y qué bonito. Sí. Entonces, en una ocasión, pues ella me llamó y me dice, oye, Javi, mira, ¿qué pasa esto? Que estoy cocinando aquí unos champiñones que había cogido en el campo, como siempre, tan blanquitos y muy bonitos. Y me dice, pero es que no hay quien pare la cocina, que había un olor insoportable. Sí. Pues efectivamente, me llama y le digo, hombre, por favor, pero entonces, ¿qué huele? Sí. Digo, mira, tíralos. Vale, ya los había tirado. Sí. Resulta que era el santoderma, que es incomestible, tiene un sabor horrible. Huele como... Hay mucha gente que lo consume. Sí. Es un olor acre, yo nunca lo he probado, por supuesto. Huele como a mercromina, ¿no? Sí, muy mal, un olor horrible. Sí. Uh-huh. Pero sí que es verdad, claro, le expliqué que a veces hay que ser muy cabezón porque ya te está dando señales en la propia seta de que eso no va a estar muy bien, ¿no? Es que hay gente que come de todo, que no lo acabo de entender. Cogen una cosa y dicen, para la cazuela, me da igual, ¿sabes? Sí, no, pero que yo te puedo decir que es que me ha pasado muchísimos casos. No, mira lo que he cogido. Y para la cazuela. Ya. Y les da igual que sepa mal, que sepa, no sé, también las papilas degustativas que tenemos, hay mucha gente que no sé, si es que les gusta. Okay. Es como cuando comemos el picante o cualquier cosa. Hay gente que son fanáticos de esas cosas, ¿sabes? Y Javi, hablando de maragatería, ¿de qué setas hablamos? Tú que has recorrido todos estos montes nuestros, ¿qué nos podemos encontrar así habitualmente? Bueno, nosotros tenemos una gran variedad de setas. Casi te puedo decir que tenemos el 90% de todas las setas las tenemos en maragatería. Wow. Yo, como es que conozco tantísimas, me encanta. Por ejemplo, podemos hablar lo que se habla siempre, los boletus. Sí. Los boletus es una seta que es que tenemos todas las especies que hay. Algunas que no están ni datadas en muchas guías, ¿sabes? Sí. Los boletus casi todos son comestibles. Los hay que tienen sabores amargos. Bueno, vale. Hay uno que es el boletus satanás, que ese no es mortal, pero te crea indigestiones. Y te puede, y si te pilla con las defensas un poco bajas, sabes que te puede llevar para el otro barrio. ¿Sabes? Ese gusto boletus. Luego tenemos las macrolepiotas, que sabes que empiezan a primeros de otoño, en cuanto caen 4 lluvias, el típico barasón. Sí. Está muy llamativa, como es muy grande y tal, ¿no? Siempre es una seta que le encanta mucho a nuestra gente de por aquí. Hay que tener cuidado con esta.
mucho cuidado. Yo siempre digo que es una de las setas muy peligrosas, porque la gente siempre tiende a querer consumir las que sean más pequeñas, las más tiernecitas, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Sabes? Entonces, hay las lepiotas, esto es una macrolepiota. Las lepiotas es donde hay una familia que son las más venenosas, las más mortales que hay. Ya. Fíjate lo que te digo. Sí. Entonces hubo un caso por aquí, por nuestra zona, en Maragatería, que hace unos pocos de años que fue, vamos, de unas chicas que siempre iban a coger las setas en cuanto salían al mismo sitio. Sí. Entonces fueron y cogieron esas setas, las que ellas pensaban que eran macrolepiotas. Pero en vez de coger grandes, no, como eran pequeñitas, ellas pensaban que tiernas. Bueno, pues efectivamente las cogieron, se fueron para casa y se hicieron pues el guiso que se hiciera. Al poquito tiempo pues empezaron a sentir muy mal y bueno, para el hospital, pero muy graves, mucho tiempo en el hospital y por suerte pudieron salvarse. Joder. ¿Sabes? Y de hecho a mí me lo contaron ellas en persona, ¿no? Lo mal que se sintieron, pero por la confusión de querer coger tiernas. Claro. Entonces yo a la gente me pregunto, digo, no cojáis esas pequeñas, y al final es mejor, tienen mucho más sabor las que son grandes, siempre que sean más de 10 centímetros de diámetro. Estupendo. Que, Eso es importante. ¿Qué más nos podemos...? Claro. Las hay comestibles, pero hay que tener cuidado. Esa es muy importante. En los dos casos, ¿tiene el arito en el pie de la seta? ¿En la lepiota también lo tiene o solo en la macrolepiota? Lo tienen las dos. Lo tienen las dos. Lo que pasa es que una seta, mira, la lepiota es una seta pequeñita. Sí. Realmente el tamaño máximo de una lepiota es de 5 centímetros. Ah, vale. O 6. Pero como se pueden dar casos de que sea más grande, por eso siempre digo que cógelas de 10 centímetros, que no pasa nada. Ya. Incluso yo que las conozco, ¿sabes? Yo que las conozco, siempre cojo los ejemplares grandes. Ya. Sí. Y es una seta muy rica, ¿eh? Una seta que es muy rica. Muy rica. Hay que tener cuidado. Sí. ¿Qué más nos podemos encontrar? Sí. Bueno, pues luego tenemos ahora ya cada vez, con el rollo del cambio climático, que está ahí, que no podemos engañarnos, nos están evolucionando mucho lo que es la seta de cardo. Ya. Que hasta hace unos pocos de años es una seta que casi no teníamos por aquí. Y ya se empiezan a coger seta de cardo. Sí. Bueno, tenemos los níscalos. Tenemos unos níscalos maravillosos que no se pueden comparar con muchos níscalos de otras zonas, por el clima, el aire que tenemos. La verdad, tenemos unos níscalos maravillosos, que es una de las setas que más conocemos. Sí. Luego ya podemos empezar, por ejemplo, la Cazarellus, tubiformis. Sí, buenísimo. La angula de monte, que le llama. Sí, buenísimo. Sí, muy rica, sí. Tricolomas, la piel de ratón, Tricoloma terreum, que son setas muy apreciadas, muy fáciles de reconocer, ¿sabes? Sí. Muy fáciles. Claro, yo siempre digo, para reconocer una seta lo mejor que hay es ir con algún experto y verla siempre en su hábitat. Sí. No mirar en una guía, porque las guías son muy bonitas, ¿sabes? Y te dan una idea, te van dando ideas, pero lo mejor es en el hábitat. Una vez que tú cojas una seta en el campo, sí, no se te va a olvidar nunca. Claro. Eso, la forma, cómo están siempre. Yo por lo menos como he aprendido ha sido un poco de esa manera, ¿sabes? Sí. Yendo con gente experta y te van diciendo todo, te van contando, pues mira, este hábitat por esto, esta seta sale entre la hojarasca por este motivo, hay que arrancarla, mira, esto la volva es así. Por ejemplo, en las amanitas hay especies que son comestibles 100%. Sí. Hay muchas que son, la manita, de hecho, solamente hay 4 o 5 que son muy malas, ¿no? La manita cesárea es buenísima. Claro, y bueno, y la Rubens, que es la otra manita que es también, y tenemos por aquí. Nosotros tenemos casi todas las setas que se puedan
que puede haber, aunque hablamos de 3.000 especies que hay aquí en Europa, Sí. ¿sabes? Comestibles y no comestibles, en maragatería podríamos estar hablando de un porcentaje súper altísimo, ¿eh? Pues continuamos con el programa y vamos con nuestra sección de términos maragatos, según el diccionario del dialecto maragato del escritor Garrone. ¿Qué palabra nos traes hoy, Paz? Pues mira, os traigo la palabra murrio, que yo la utilizo todavía y la utilizo como para decir que alguien está triste. No sé si, Víctor, tú conoces esa palabra y la utilizáis también. Sí que me suena, no te ahora mismo de utilizarla habitualmente, pero sí que la he escuchado alguna vez. Bueno, pues yo la utilizo todavía para decir que alguien está triste, la utilizaba mi padre, entonces es una de las palabras que todavía conservo en mi vocabulario, pero resulta que tiene otras acepciones en la maragatería y únicamente ahí porque lo he buscado en otros sitios y no la he encontrado con esa acepción, fíjate. En la maragatería parece ser que se hablaba de echar el murrio, no sé si a alguno de vosotros os suena. No, ahí decía no. Fíjate, pues es una tradición maravillosa que es arrojar castañas, nueces, confites, dinero, etcétera, puñados en la calle, que esto es una cosa que se hacía antiguamente en los bautizos, en las bodas, y era para que los chiquillos lo cogieran. Y esta tradición viene de los romanos, ¿no? Porque este pueblo ya tenía esta tradición de arrojar cosas y solemnizar las bodas y así alejar el mal de los contrayentes o del niño que era bautizado, etc. Y luego también encontré otra acepción que me llamó muchísimo la atención y fíjate qué diferencia de significados, que el murrio es un medicamento astringente a base de ajos, de vinagre y de sal, y que se usaban en hospitales para evitar la putrefacción de las llagas. Así que fíjate tú qué de significados para una palabra tan pequeñita. ¿Y alguna otra palabra? Y bueno, sí, traigo otra palabra que también utilizo yo a día de hoy, que no la he perdido, que es pancuada, que yo creo que la utilizamos muchos en la zona, que es una caída casi de bruces, ¿no? Es como caerse de morros, es lo que significa. Se conserva en el dialecto, en nuestro dialecto, pero también en el portugués, en el portugués y en el gallego, que es desde donde procede la palabra. No sé si vosotros la habéis usado alguna vez, darse una pancuada. Pues nunca. No me suena. Pues yo he elegido unas palabras, que no las conocía con esta acepción, pero me han llamado la atención. Una es peón, como sinónimo de peonza, que según el diccionario se utilizaba la maragatería. Luego también me llamó mucho la atención la palabra perdiz, como sinónimo de granuja, calavera, perdido. Viene en el diccionario un ejemplo, fulano está hecho un perdiz, como si está hecho un perdido, que es un granuja. Y también me ha llamado la atención la palabra perdones, en plural, como sinónimo o que significa pues las avellanas, nueces, pasas, higos, etcétera, que compraban los que concurrían a las romerías. Esta palabra, aparte de la maragatería, también dice que se utilizaba en Santander, Cantabria. Y en Bretaña, la Bretaña francesa, llamaban pardón a las romerías, o sea, no como aquí a los productos que se adquirían en las romerías, a los frutos secos que se adquirían en ellas, sino a la propia romería. Y estas son las palabras que he elegido este mes, como del diccionario. Hasta aquí hemos llegado con el programa del mes de diciembre y eso nos queda desear un feliz año, desearos a todos los oyentes un feliz año y emplazarnos al año que viene, ya al 2023. Bueno, doy paso a Paz y a Manuel y a Óscar, pues también para que feliciten el año. Y Paz, no sé si quieres decir algo a los oyentes.
Nada, simplemente pues esperar que el 2023 sea un año lleno de bonanza, de alegrías y que todo el mundo sea muy feliz. Feliz año. Manuel. Pues yo, por supuesto, desear a todos oyentes maragatos y no maragatos ese próximo año que tengan mucha salud, mucha suerte, mucho ánimo y que nos escuchen mucho, que seguramente tendremos muchas cosas que decirle. Un abrazo muy fuerte para todos. ¿Y Óscar? Pues yo también desearle a todos y a todos los oyentes que un feliz año, que se llenen los ríos, que nieve en el Teleno y que haya mucha salud. Eso está bien, que nieve en el Teleno, ¿no? Que año de nieves, año de bienes. Pues nada, nos emplazamos al programa del mes de enero, aunque todos los martes iremos subiendo estas entrevistas en su versión completa y esperemos que el año que viene poder traer muchos más contenidos igual o más interesantes que este año.